Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 31 adelante. La verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar la santa palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Levantemos la mano para Dios. Oremos. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Señor Jesús. Venga tu reino hacia nosotros en esta hora, Dios mío. Alimentanos con tu palabra, Padre. Haznos entender y comprender sabiduría de lo alto, Dios mío. En el nombre de Señor Jesús, te pido la salvación de muchas almas aquí, los presentes, los oyentes de la radio. Bendice la campaña, Señor, con unción de aceite. Hoy comenzamos estos 3 miércoles que hemos propuesto. Hemos orado, Señor, a ti para estos 3 miércoles de unción con aceite en el nombre de Señor Jesús. Opera, Señor, sanando, liberando y bendiciendo y salvando las almas, Señor, mi Dios. Y reprendo las brujerías, las hechicerías, las macumberías. Reprendo los demonios, los espíritus inmundos. En el nombre de Señor Jesús, salgan demonios, salgan espíritus inmundos. En el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Siéntense todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Gloria al Señor. Dios siempre habla a su pueblo, Dios siempre habla al hombre, gloria al Señor, para que el hombre viva una vida en comunión con Dios. Amén. Antiguamente le dijo a través de Moisés a Israel: si vosotros oyereis atentamente la voz de Jehová, guardares todos sus estatutos, todos sus mandamientos, los pusieres por obra, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria al Señor. Aleluya. Si guardares mis mandamientos, si oyeres atentamente la voz de Jehová, los pusieres por obra los mandamientos de Dios, no te va a venir ninguna enfermedad, gloria al Señor, de la que envía a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Jesús. A los egipcios le llegó el juicio de Dios cuando Moisés entró y no quería el faraón dejar salir al pueblo. Le vinieron juicios tras juicios, gloria al Señor, aleluya. Y después vino una mortandad de los primogénitos, y también murió el primogénito hijo del faraón. Gloria al Señor. Y al pueblo de Israel no le pasó nada, porque ellos lo que tenían que hacer es lo que Dios le había dicho, que en el dintel de su casa pongan una señal, que pongan allí, gloria al Señor, de sangre.
gloria al Señor, una mancha de sangre en cada puerta. Y cada puerta que la muerte miraba la sangre, no iba a entrar allí y no iba a morir nadie. Y eso le dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sabiendo eso, untó su puerta con sangre, y la muerte al pasar miraba la sangre y ya no le tocaba a esa persona. Gloria a Jesús. Y esa sangre representa la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Ya su nombre. Eso acontecía antes. La sangre en la puerta que había, la muerte no entraba. Donde no estaba esa sangre, ahí entraba y a todos los primogénitos los mataba. Hay un espíritu de muerte que camina en la oscuridad. Ya su nombre. Gloria al Señor. ¿Y por qué no entraba donde estaba la sangre? Porque yo le he dicho a Moisés, gloria al Señor, yo voy a castigar a Egipto. Le voy a demostrar que yo soy Dios, que hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Gloria al Señor, aleluya, pero a ustedes no les va a tocar nada. Entonces, para que la muerte no entre, gloria al Señor, o donde están ustedes, en su puerta van a untar con sangre, y la muerte va a pasar de allí, y va a entrar donde no ve la sangre. Ya su nombre. Pero ya les había dicho, pues, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, guardares sus mandamientos y pusieres por obra todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Él sigue sanando, sigue liberando, porque Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Aquí donde hemos leído, también una vez más el Señor Jesucristo está hablando de guardar su palabra. Gloria al Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesús? Levante la mano. Gloria al Señor. La Biblia dice que el que invoque el nombre del Señor Jesucristo se aparte de toda iniquidad. Gloria al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en las palabras del Señor Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay muchos que se hacen llamar discípulos de Jesucristo, pero no son verdaderos discípulos de Jesucristo, sino son falsos cristianos, falsos creyentes en Dios. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Toman el nombre de Dios en vano, y eso es pecado. Porque la palabra de Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Verdadero discípulo es el que guarda las palabras del Señor Jesús. San Juan 14:23, abra su Biblia ahí. En San Juan 14:23 dice: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ya su nombre? Palabra clara y rotunda. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vamos a venir y vamos a hacer morada con él. Por eso el apóstol Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios camina con un hombre, con una mujer que guarda su palabra. Gloria al Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Por eso que Dios extiende sus manos para sanar, liberar y para bendecir. Porque tratamos de guardar su palabra. Tratamos de hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice al hombre, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Así está en la Biblia. Si usted tiene una Biblia, ahí está así. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello como si fuera mujer. ¿Ya? Gloria al Señor. Por eso aquí los hermanos miembros, mira los hermanos miembros, su cabeza. Aquí no hay un miembro pelucón. Todos los miembros el mismo corte de cabello. Mira, ve. Eso se llama ser verdaderos discípulos.
Y aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hacemos verdaderos discípulos. Ya su nombre. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello. Por el contrario, a la mujer le es dado el cabello en lugar de velo. La mujer en este tiempo de gracia, Dios le dice que no se corte su cabello, porque en vez de ver lo que utilizaba la mujer judía en la ley, ahora ya no utiliza velo la hija de Dios, sino que su cabello es en lugar del velo. Por eso que la mujer no se debe de cortar su cabello. También aquí mandamos a las hermanas que no deben de pintarse. Las miembros, visitantes no hay problema. Nosotros no tenemos nada que ver con visitantes. Miembros, gloria al Señor. Aleluya. La hermana no se debe pintar. ¿Por qué no se debe pintar? Porque la pintura, gloria al Señor, es vanidad. Y en la Biblia hay una mujer que se llamaba Jezabel, la mujer del rey Acá. Esa mujer se pintaba sus ojos, su boca con antimonio, dice la Biblia. ¿Para qué se pintaba? Para seducir a los profetas de Dios y hacerlos caer en adulterio. Era una mujer adúltera, tenía su marido el rey de Israel, y no lo respetaba. Y ella se pintaba la boca, se pintaba los ojos, se pintaba la cara con antimonio, dice la Biblia. ¿Para qué? Para seducir a los hombres de Dios. Gloria a Jesús. Y tuvo una muerte terrible. Gloria al Señor. Una muerte terrible, que murió atropellada por el rey Jehú, y finalmente cuando fueron a querer enterrarla ya no había más que una calavera. Y ese espíritu de Jezabel está en la tierra. Gloria a Jesús y a su nombre. ¿Para qué? Para entrar en las mujeres y en las iglesias, hacer pecar a los siervos de Dios con adulterios. Tenga cuidado con el adulterio. El adulterio es un pecado terrible. Gloria al Señor, que Dios condena en su palabra. Gloria a Jesús. Cristo ha venido para perdonar a todos los pecadores, para que el pecador tenga una oportunidad y se arrepienta y se salve. Gloria al Señor. Para eso ha venido el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no ha venido solamente para que creamos en Él y vivamos como vivíamos antes, no, para que tengamos un cambio, un arrepentimiento verdadero, vivir conforme a la palabra de Dios. Ya su nombre. Deuteronomio 22:5 dice: la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer. Aquí, para ser miembra, la mujer debe de vestirse como mujer y el hombre como hombre. Si acá viene algún homosexual o un, ¿cómo le llaman? Tienen otros nombres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted puede aceptar a Jesucristo, arrepentirse y decirle al Señor: perdóname, reconocer su pecado. Cristo lo perdona, y vivir varonilmente y andar conforme a la palabra de Dios, y usted puede salvarse, porque Cristo ha venido por los pecadores, no por los justos, dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús y a su nombre. Gloria al Señor. Aquí no estamos para preocuparlo, para decir alguna cosa que usted se preocupe. Aquí le estamos para dar la solución que debe de hacer usted cuando usted, a través de la palabra, descubre que está en pecado. La mujer no debe de usar ropa de hombre. ¿Cuál es la ropa del hombre? El pantalón. ¿Cuál es la ropa de la mujer? La falda, la pollera, el vestido. Aquí usted no va a ver ninguna miembra con pantalón, porque en el momento que aceptaron a Jesucristo fueron y quemaron esa prenda pecaminosa. Y tenga cuidado, gloria al Señor, porque esa prenda pecaminosa muchas veces le trae enfermedades, a veces descensos, a veces hinchazón de los pies. O sea, la enfermedad está donde está el pecado. Gloria al Señor. Algunos no. Gloria a Jesús. ¿Por qué no algunos? Porque no toda la humanidad es de Dios. La Biblia dice que de cada 3, 1 es de Dios. Y ese uno está en pecado, Dios lo disciplina para que con esa disciplina busque a Dios y conozca su palabra
y finalmente se salve. Y a su nombre, a su nombre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. No hay otra verdad. El Señor Jesucristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor Jesucristo manda a predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Gloria al Señor, aleluya, ese es el Evangelio, esa es la verdad. La verdad es el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesucristo es la verdad y el Evangelio es Jesucristo. Porque Él, cuando comienza su ministerio, usted tiene su Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso es lo que ordena el Señor, esa es su palabra. Y aquí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo le pregunto, uno que rechaza el Evangelio y dice yo soy adventista, ¿está en la verdad? No, está en la mentira, está en un falso profeta. Gloria al Señor. Uno que rechaza el Evangelio y dice yo soy mormón o soy adventista o otra cosa, él está en la verdad, no está en la verdad, está en la mentira, está en un falso profeta, caminando a la condenación. Ya su nombre, a su nombre. La verdad es Jesucristo. Y Jesucristo, que es la verdad, dice, cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ya su nombre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Los judíos, mire, que ya habían creído en Él, ya eran cristianos. Porque aquí Jesús está hablando a los que habían creído en Él, no a los que no creían. A los que no creían en Él, ya vamos a ver qué cosa le dijo Jesús. Ya su nombre. Está hablando a los que ya habían creído en Él, los está adoctrinando, les está dando la doctrina de Jesucristo. Aquí también tenemos la doctrina de Jesucristo. Gloria al Señor. La Biblia dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. El que persevera en la doctrina del Señor Jesucristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina del Señor Jesucristo, el Evangelio con señales y milagros. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Ya su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Jesús está hablándoles a los que ya habían creído en Él. Por eso le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. La palabra de Dios es para meditarla, no es para leerla así nomás, no le entiende nada, es para meditarla. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le dijeron, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué le respondieron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Respondones, Gloria al Señor. Con Dios no hay que contender. No contienda con Dios. Humíllese. Humíllese a Dios. Cuando Dios le habla, humíllese. No contienda. No trate de refutarle, no trate de hacerle ver que Él está equivocado. Está bien, Dios es misericordioso, todo. Gloria al Señor, tardo para la ira de misericordia, pero no hay que tentarlo. ¿Quién vive? A su nombre. Mira, los judíos sí eran esclavos. ¿Quién los tenía esclavizados? Roma, porque estaba en esa época bajo el yugo de Roma. Gloria al Señor. Un judío, cuando un romano tenía una carga, entonces agarraba al judío y le pedía que se la lleve una milla. Gloria al Señor.
y era obligatorio que tenía que llevárselo porque estaba bajo el yugo de Roma. Los romanos tenían autoridad bajo los judíos. Sí estaban esclavizados. Gloria a Jesús. Pero acá dice que jamás hemos sido esclavos. Como dices tú, seréis libres. Aleluya. ¿Quién vive? Si eran esclavos. En esos tiempos eran esclavos de Roma. Por eso que allí había una autoridad que se llamaba Poncio Pilatos. ¿De dónde es esa autoridad? De Roma. Y esa autoridad de Roma, él creía en Jesucristo. Y los judíos no creían en Jesucristo. Crucifícale, crucifícale. Gloria a Jesús. Y Pilatos, que no era judío sino romano, él decía, pero yo no hallo ninguna falta, ninguna cosa para juzgarle, para crucificarle. ¿Cómo le voy a crucificar si no ha hecho nada? Gloria a Jesús, que vive. Mire, el que no era pueblo de Dios defendía al Salvador, y los que eran pueblo de Dios, crucifícale. Increíble, hay que tener cuidado. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Le respondieron los judíos que habían creído en Jesucristo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está esclavizado en el pecado. Y esa esclavitud te lleva al infierno. Aleluya, ¿quién vive? La esclavitud del hombre, si estás con Cristo no hay problema. Aunque estés esclavizado de alguien, pero si estás con Jesucristo, tu alma está con vida, te mueres, te vas a la vida eterna y no estabas esclavo. Gloria a Jesús. Pero si está en pecado, ahí sí está esclavizado. Porque se muere en pecado y se va al infierno donde no quiere estar, va a estar quemándose día y noche. Gloria al Señor. Cristo dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el pabilo nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es el infierno, donde el pabilo nunca se apaga y el gusano nunca muere. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, y eso es lo que Dios quiere evitar. La esclavitud del pecado te condena al infierno. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. El pecado le pertenece al diablo. Él es el primer pecador. Y él quiere que la humanidad también peque para llevárselos todos con él al infierno. Pero Dios quiere salvarlo, para eso lo ha traído aquí, porque Dios quiere salvarlo. Gloria a Jesús, a su nombre. Todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Pero hay alguien que ha venido para libertarlo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Él es el enviado de Dios para libertarnos del pecado, para perdonarnos y darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria al Señor y a su nombre. Gloria al Señor. Y el Señor Jesús le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted todavía no está libertado del pecado, Jesucristo está aquí para libertarlo. Hoy día reciba a Jesucristo como su Salvador. Él va a hacer un cambio. Yo hace 25 años, 26 años aproximadamente, que acepté a Jesucristo y de ahí para adelante, hombre nuevo. Gloria al Señor. Aleluya. Sin Jesucristo, ¿usted cree que yo voy a estar predicando? ¿Voy a estar echando fuera demonios, que los enfermos se sanen? Nada. Estaría haciendo lo que el mundo hace. Gloria a Jesús. A su nombre. Versículo 30. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos decían que eran descendientes de Abraham, sí. Jesús le dice, sí, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Aleluya. Los descendientes de Abraham no matamos a nadie porque la palabra de Dios dice, no matarás. Gloria a Jesús. El que ha venido para matar, para hurtar, para destruir, hacer todo lo malo se llama Satanás, diablo.
serpiente antigua, el dragón. Él es el que ha venido para hurtar, matar y destruir. Gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, ya su nombre. Dice, versículo 38 de San Juan capítulo 8. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Está hablando de dos padres. El Padre del Señor Jesucristo, que le envió a este mundo para rescatarnos del pecado, y a otro Padre le está diciendo vuestro Padre. No está diciendo que es de él, su Padre, no. Vuestro Padre. ¿Cuál es vuestro Padre? Escucha acá. San Juan capítulo 8 versículo 43 adelante dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Gloria al Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ya su nombre? ¿Has escuchado o no? Gloria al Señor. ¿Por qué no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Gloria al Señor. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. ¿Quién vive? Le está diciendo a los judíos, está diciéndoles la verdad. Jesús vino para decir la verdad, y por decirles la verdad es que lo crucificaron. Gloria al Señor. Cualquier día me crucifican a mí también, no hay problema. Me crucifican, me voy con el Señor. Gloria a Jesús. A gozarme, aleluya, y presentarme arriba como una persona que al menos peleé la buena batalla, y que por causa de él yo estoy en su presencia. ¿Quién vive? Por eso hay que hacer algo aquí, hay que hablar de la palabra de Dios, hay que predicar, predique el evangelio, hable a otras personas, sáquelo del error. Gloria a Jesús y a su nombre. Palabra dura, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque no querían venir a Jesucristo, porque el que está sin Jesucristo está en pecado, y al estar en pecado está bajo el poder del diablo. ¿Está escuchando, no? Aunque hable de Dios, si el diablo también habla de Dios. Aunque predique, si el diablo también predica. ¿Predica el diablo o no? Predica el diablo. Le predicó al Señor Jesucristo. Cuando lo tentó, le dijo: gloria al Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le dijo: escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, escuchando que le dijo escrito está, el diablo también le sacó la escritura. Lo llevó a un lugar alto donde estaba el templo, dice la Biblia, y de ahí le dijo: mira, si tú eres hijo de Dios, arrójate de aquí hacia abajo, porque también está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y te hagas daño. Si eres hijo de Dios, tírate para abajo. El Señor Jesucristo, sacando la palabra de Dios, le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al diablo ni a los falsos profetas no se les hace caso. Solamente se le hace caso a Dios. Ayer se ha muerto uno por hacerle caso a una que estaba con el diablo. ¿Cómo ha sido? Pero primero vamos a la palabra. Vamos a San Lucas capítulo 8 versículo 12 para que usted entienda lo que le voy a hablar. Bendecido sea el Señor. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace cerrar, dice la palabra de Dios. Ya encontraron San Juan capítulo 8, San Lucas 8 no. Sí, 8. Versículo 11 y 12. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Escúchelo bien, ¿ah? Aquí el Señor Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar la semilla y comienza a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó en espinos y otra parte cayó en tierra fértil. 3 semillas se perdieron, una que cayó en tierra fértil, esa llevó fruto a 100, a 70 y a 30 por uno y se salvó. Las otras 3 semillas no dieron fruto. Y una de esas semillas es la que cayó en el camino. Gloria al Señor, la que cayó en el camino es lo que oye la palabra de Dios. Luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga en el camino de salvación, en el camino del Señor Jesucristo y se salve. ¿Quién vive? Para salvarse tiene que ser fiel hasta la muerte, guardar la palabra. Gloria al Señor. Aquí hace un tiempo venía una persona enfermo, totalmente enfermo, y Dios le sanó completamente. Como sana a todos los que vienen enfermos. Gloria al Señor. Ya, pero parece que, bueno, ya se sanó, ya se olvidó de la iglesia. Después le ha venido otra enfermedad. Gloria al Señor. Le ha venido otra enfermedad. Y como Dios le ama, bueno, nuevamente se ha venido acá. Pero ya no se ha sanado como la primera vez totalmente. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esa persona, esa enfermedad que le viene, ya es por desobediencia. Gloria a Jesús. Ya a su nombre. A su nombre. Eso ya es por desobediencia. La primera vez el Señor le sanó totalmente. Eso es lo que pasa acá, pues. Yo siempre hablo, a veces hay miembros que se enferman, no se enferma por gusto, sino que hay algo que ha hecho, gloria al Señor, y por ese algo que ha hecho el Señor le está mandando una disciplina. ¿Quién vive? Y entonces esta persona, ¿qué pasó? Bueno, regresó nuevamente con la enfermedad que le vuelve a venir, otra enfermedad. Ya, pero ya no recibe totalmente, sí recibe, pero le quedaba un poquito. Se va a su casa y en su casa llega su hermana. Gloria al Señor. No sé si pertenece a otra iglesia, parece que pertenece a otra iglesia. Y como la persona que ha venido acá le dice, bueno, estaba enfermo, pero he ido a la iglesia de la cosecha, un poco me ha bajado, pero todavía tengo algo. Al pecador no le esté contando usted lo que le pasa, cuéntele a Dios o a un siervo de Dios para que ore por usted, no le esté contando al pecador. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué le dice su hermana? Vamos al brujo, y se lo llevó al brujo. Y del brujo regresó totalmente enfermo y botando sangre. Increíble. ¿Le reclaman al brujo? No le reclaman nada. Y seguramente que hasta le han pagado. Gloria a Jesús. Aquí no se paga nada y Dios te sana gratuitamente. Y después te vas al brujo. ¿Quién vive? Ya, entonces, como ha acontecido eso, se han ido donde un hermano que lo conocen, que vive por ahí, cerca de su casa. Hermano, que vamos para que ore por mi hermano, que no sé qué, así, así, así. Sí, pero él se ha sanado la vez pasada en la iglesia de la cosecha. ¿Por qué no lo llevan a la iglesia de la cosecha? Sí lo hemos llevado, tal día lo hemos llevado y recibió, pero no se sanó totalmente. Y llega Julana de tal, su hermana, y le dice para ir al brujo, y del brujo lo han traído así grave y botando sangre. Y queremos que vaya para que le ore. Cuando el hermano dijo el brujo, se remeció su cuerpo, no, dijo, yo no puedo orar. Esa persona ya conoce el evangelio y se lo ha llevado al brujo. Ya no. La Biblia dice, no deis las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros, porque las pueden pisotear. ¿Quién vive? Y ya no fue. Gloria a Jesús. Aleluya. Y ya murió también. Ya murió, ayer ha muerto. Lamentablemente. Conociendo el evangelio, los milagros, sanidades, se van al brujo. Increíble. ¿Quién vive? Y ahí se cumple lo que el Señor Jesús dice. Gloria al Señor. Cuando alguno escucha la palabra de Dios, recibe la palabra con gozo. Luego viene el diablo
¿A dónde estaba el diablo? En su hermana de ese hombre, que ya se murió. En su hermana. Vamos al brujo. Esa es una obra diabólica. La Biblia condena esa práctica. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los hechiceros, los que practican brujerías, no heredarán el reino de Dios. Ya su nombre. No solamente le ha matado el cuerpo, le ha matado su alma en el infierno. El brujo te mata el alma. El falso profeta te mata el alma. El brujo y el falso profeta por ahí van. Pero el más peligroso es el falso profeta, porque la gente sabe que el brujo es brujo, pero el falso profeta a veces la gente cree que es un hombre de Dios porque le habla de Dios. Gloria a Jesús. Y a su nombre. A su nombre. ¿Sabe que lo que dice en Proverbios 29:1? Ahí se cumple esta palabra. La palabra de Dios es viva. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Palabra clara y rotunda. Esta palabra se cumple aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Pues usted que venga acá, tenga cuidado. Tenga bastante cuidado. Dios te va a bendecir, y también si usted hace cosas que no convienen, como dice, pero mejor le hubiera sido no conocer el santo mandamiento que después de conocerlo volverse atrás. Ya su nombre. El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Cuándo endurece la cerviz? Conociendo la verdad, conociendo las cosas santas de Dios. Te invitan al pecado y me voy al pecado. Vamos al brujo. Usted que ya conoce las cosas de Dios, no, se reprende eso. No voy al brujo porque la palabra de Dios dice que los brujos son pecado, que la brujería es pecado y que los brujos no están caminando a la vida eterna. Ya su nombre. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya no hay. Medicina hay en Cristo Jesús para el hombre que no conoce el evangelio y viene por primera vez. Dios lo perdona y lo sana. De allí para adelante debe de caminar en el camino de Dios, tratar de buscar a Dios y no tentar al Señor. ¿Quién vive? Se va el brujo, pues prácticamente está afrentando usted al Espíritu Santo. Que acá recibe el Espíritu Santo y al Espíritu Santo lo lleva al espíritu inmundo. Claro que el Espíritu Santo se aparta inmediatamente. Por eso que le viene el juicio de Dios. Gloria a Jesús. Hay que tener cuidado con los brujos. Gracias a Dios que hay brujos que se están convirtiendo al evangelio, viendo el poder de Dios. Y a su nombre. Acá hay varios brujos que ya se han convertido. Gloria a Jesús. Dios condena la brujería. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy estamos en campaña de 3 miércoles con unción de aceite contra las brujerías, contra las hechicerías. Gloria al Señor. Los brujos trabajan, sobre todo los días martes. Por eso que Dios reveló para que los miércoles hagamos esta campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumberías y enfermedades incurables. Y Dios sana, hace grandes milagros, sobre todo los días miércoles en las campañas. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Los brujos es una cosa terrible. Mira, te voy a contar un testimonio de un brujo que ya se convirtió al evangelio, gracias a Dios por eso. Allá en Piura, en Tambo Grande, había un brujo, ya no te digo que hay porque ya se convirtió al evangelio, ahora hay un cristiano. Pero ese cristiano era un brujo terrible, compactado con Satanás. Gloria a Jesús. No haga usted compacto con Satanás, haga usted pacto con Dios. Aleluya. Venga hacia Dios. Gloria a Jesús. ¿Y ahí qué pasó? Este brujo había hecho pacto con el diablo y cada cierto tiempo, creo que una vez al año, tenía que darle una persona, o sea, matar a una persona con la brujería. Y la persona que tenía que darle al diablo, que tenía que entregársela al diablo, tenía que ser la persona que más amaba el brujo. Increíble. ¿Quién vive? Fíjate que el diablo, siendo diablo, no te pide cualquier cosa. Gloria a Jesús. Aleluya. Tenía que darle la persona que él más quería, la persona que más amaba. Y ya había matado a 10.
él mismo habló. Él mismo habló. Había matado a 10 y ya se iba por la 11, por la persona número 11. Y esa persona número 11 era su nuera, esposa de su hijo. Y esa nuera es hermana de un miembro de acá de esta iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive? Ahí sí que le fue mal al diablo. Ya, la nuera estaba con tumores, ya a punto de morir. La habían llevado a los brujos, la habían llevado a los médicos, nada. Pero ellos habían escuchado en Piura la radio, la cadena de Radiovisión en los 820, la amplitud modulada. Ellos siempre escuchaban. Gloria al Señor. Y dijeron, bueno, como estaba ahí el brujo, estaba su hijo y la familia. Bueno, ya le hemos llevado a los médicos, no había nada. Le hemos llevado a los brujos, no hay nada. Gloria al Señor. Lo único que nos queda aquí es llamar a un nombre de Dios de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Y el brujo aceptó eso. Llámenlo, que yo también quiero escuchar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive? No sé si lo dijo por decirlo, pero aleluya. Pero habló, pues. Al hablar eso, el diablo ya lo había escuchado. Ya entonces habló eso, ya. Llámenlo a esa persona que ustedes quieren llamar, porque yo también quiero escuchar. Ya, y luego de un momentito se fue por ahí, más allá había un árbol, se sentó en el árbol, creo que se quedó dormido y comenzó a gritar terriblemente. Gritaba, ay, ayúdeme, pedía ayuda. Y su hijo se había ido corriendo a verlo. Papá, ¿qué cosa te está pasando? Hijo, el diablo me quiere llevar al infierno. El diablo me ha estado jalando, he estado luchando, peleando. Se le presentó el diablo y le mostró la candela y lo arrastraba para ese lugar y él gritaba y peleaba, lo agarraba de la cola, el diablo también lo agarraba con sus garras, dice, y quería llevarlo y él luchaba para que no lo lleven. Y le decía, traidor, así me pagas. ¿Para qué has llamado a esos? Aleluya, ¿quién vive? ¿Para qué has llamado a esos, traidor? Así le decía el diablo. Lo había escuchado. El diablo escucha, aquí también está escuchando. Gloria a Jesús. Aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor. Así le decía, y lo jalaba, y lo arrastraba, y él luchaba, y gritaba, y su hijo se fue corriendo. Papá, ¿qué cosa te pasa? Ahí despertó. Dice, hijo, ¿sabes qué? El diablo me ha querido llevar al infierno. Me ha estado que me jalaba, me ha golpeado, mira cómo estoy. Y veía la candela allí quería llevarme, yo no quería ir. Y me ha dicho así y así y así, ya su nombre. Gloria al Señor. Y luego, ya, ¿qué pasó? Llaman al hombre de Dios, el hombre de Dios se va. Gloria al Señor. A predicar allí en Tambo Grandes, en Piura. Se fue a predicar, bueno, él me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me ha llamado mi hermana, está enferma y su suegro es brujo y quiere que vaya para que le predique la palabra de Dios. Ándale. Y le di pasaje, te vas, le predicas, le echas fuera a los demonios y te vienes. Gloria a Jesús. Y así fue, llegó y ahí estaba la gente, dice como 30 personas esperando, o sea, la novedad se había hecho. Viene uno de la iglesia Pentecostal La Cosecha. La iglesia Pentecostal La Cosecha es bien conocida en diferentes lugares, ya su nombre. Por ahí dicen que hay iglesias en cantidad, hasta el movimiento misionero que vende comida. La habían llevado también ahí, le habían orado, nada, no pasaba nada. Llegó a la iglesia Pentecostal La Cosecha, ahí sí pasó algo. ¿Qué pasó? Comienza a predicar la palabra de Dios. Y el brujo comienza a perturbarse. Primero comienza a dar la vuelta como toro así, a roncar. Después el diablo comenzó a gritar. Y la gente decía, oh, ¿qué pasa con don Mercedes? ¿Qué cosa le ha pasado? Le ha dado la chindombunga, no sé qué. El demonio se había manifestado. ¿Qué pasa con don Mercedes? Guapa y sano. Gloria a Jesús. Así hablamos los puyeranos, pues. ¿Quién vive?
Ya, entonces Mercedes se llamaba, ahora hay que cambiarle de nombre, ¿eh? Ya, así se llama el que era brujo, ya. ¿Qué pasa? Y ahí comienza a hablar. Ya he matado a 10. ¿Qué pasa, don Mercedes? ¿Por qué habla así? Ya he matado a 10 y a esta la iba a matar. Esta era la número 11 y me la han quitado. Era el diablo hablando por la boca del brujo. ¿Está escuchando, no? Lógico, ellos no sabían nada de qué se trataba. ¿Qué pasa, don Mercedes? ¿Por qué dice eso? No era don Mercedes, sino el diablo de brujería se había manifestado por la boca de don Mercedes. Y el hombre predicando, finalmente cae por tierra, ¡blum!, cayó por tierra. Y lo miraban ahí. ¿Qué le pasó a don Mercedes? Se desmayó. ¿Quién vive? Déjelo ahí, le decía el predicador, déjalo ahí, ya se va a levantar. Gloria a Jesús. Después comienza a orar, oró por su hermana que estaba en cama ya a punto de morir y buscó el tumor, tenía 2 tumores, los tumores desaparecieron y la mujer se levantó sana y curada para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta de lo que es el evangelio o no? Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. ¿Ya su nombre? Y luego le invitó a las personas que quieran aceptar al Señor Jesucristo. Toditos aceptaron a Jesucristo, incluido el brujo. El brujo también aceptó al Señor Jesucristo y dio su testimonio. Dio su testimonio y habló tal como el diablo había hablado. Como el diablo lo había estado engañando. Que cada año tenía que entregarle una persona, o sea, matarla con la brujería y entregársela al diablo. ¿Por qué? Si muere en pecado, lógico, se le está entregando al diablo porque el diablo se le lleva su alma al infierno. Ya su nombre. Y luego dice que le invitaron a comer al hombre de Dios ya cuando todo pasó. Y el que se había convertido al evangelio dice, hermano, y el diablo pues no me atacará. De atacarte te va a atacar, pero no va a poder hacerte nada porque ahora estás con Cristo Jesús. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y para que no te ataque, usted tiene arte de brujería, ¿sí? Sí, tiene que quemarlas. Hermano, ayúdeme a quemarlas, las tengo en tal lugar. Y se fueron. Y encontraron allí, gloria al Señor, diferentes tipos de arte de brujería. Tenía animales, creo que los tienen de bronce, así animales, sea tigres, perros, y con eso trabajan, pues. Zorros, moscas, gloria al Señor, y también chontas. Y le dijo, yo tengo allí leña y vamos a llevar gasolina y usted me acompaña para quemarlo. Y se fueron, y la gente atrás que iba, dice que tenía un carrito viejo, allí lo llevó al predicador, llegaron al lugar descampado, así solitario, oscuro adentro. Tuvieron que prender una linterna para ver y ahí estaban todas las cosas, gloria al Señor. Y dice que tenía unas botellas, así unos botellones, y esas botellones silbaban, dice. Los botellones silbaban, silbaba uno y silbaba el otro. Ya su nombre. Qué terrible, gloria a Jesús. Entonces después comienza la leña, comienzan a poner todo allí y echarle gasolina y quemarlo. Y comenzaron a quemarlo. Pero había una chonta que no se quemaba, era un palo así, que brillaba, color negro, y no se quemaba. Todo lo demás se había quemado, pero ese palo no se quemaba. Y le dice, entonces el brujo le dice el ex brujo, le dice al predicador, ¿sabes qué, hermano? Esa se llama Esther. Y este es el instrumento más maligno que he tenido. Yo decía a Esther, tienes que hacer esto, ella lo hacía inmediatamente. Mata a tal persona y Esther iba y lo mataba. Gloria al Señor. Y ahora, bueno, le dice al palo, dice, Esther, te he traído a este lugar para quemarte, ya su nombre, y te vas a quemar. Y lo pusieron a la candela y se abrió mitad y mitad y se consumió. Mientras que antes no, el ex brujo le dio la orden. Esther le dijo, te he traído a este lugar para quemarte y ahora te vas a quemar. Cuando le dijo así,
Como la candela estaba ahí ardiendo, se abrió, dice, el palo se abrió en mitad y mitad como si lo hubieran partido y comenzó a arder. Y se ardió y se quemó. Ya su nombre. ¿Se da cuenta lo que son las cosas de los brujos? Gloria a Jesús. Son las cosas de los brujos. Y nosotros con la oración, con el poder de Dios, no hay demonio que tenga parte ni suerte. Este brujo tenía pacto con el diablo. De repente algún brujo está escuchando, tiene pacto con el diablo y cree que no puede romper el pacto con el diablo. Sí puede romperlo. Y no solamente los brujos tienen pacto con el diablo, toda persona que está en pecado tiene pacto con el diablo. Y si se muere en pecado, el diablo se le lleva su alma al infierno. ¿Ya su nombre? Pero hoy día puede deshacer ese pacto aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y reconociendo a nuestro Dios. Para terminar, Salmo 100. Ahora subirle lo que dice el Salmo 100, versículo 1 adelante. Exhortación a la gratitud. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Amén. Conviértase a Dios, conviértase al Señor Jesucristo, y lo va a perdonar y lo va a hacer hijo de Dios, para que usted pueda, gloria al Señor, hacer estas cosas. Cantar alegres a Dios. ¿A quién le dice? Habitante de toda la tierra, aquí en el Perú, en Chiclayo, en todo lugar, en Rusia, en Japón. Habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Gloria al Señor. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Ya su nombre? Reconocer que Jehová es Dios. Aleluya. Eso hay que predicarle a Japón, que creen que su Dios es un Buda. En la India su Dios es un dragón. Ese Dios no sirve para nada. En la India, en la China es su Dios el dragón. En la India su Dios es la vaca. Oigan, y en el Perú, ¿cuál es el Dios? Sarita Colonia, el Señor de los Milagros, y etcétera, etcétera, etcétera. San Martín de Porras, Santa Rosa, el Señor cautivo, todos esos son dioses. Gloria a Jesús. Pero dioses que tienen ojos y no ven, tienen pies, no caminan, tienen manos y no palpan, son ídolos. Es pecado. Gloria al Señor. La idolatría es pecado, los ídolos son pecados, no son santos. El problema está que los que enseñan la idolatría le han dicho que el ídolo es santo. El ídolo no es santo, el ídolo es pecado y es del diablo. Gloria a Jesús. Y a su nombre. A su nombre. Deuteronomio 20 dice: el Señor no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. No te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Dios es Espíritu Santo. El cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Esas nubes que usted ve, ese es el polvo que está en los pies del Señor, el Creador. ¿A quien predicamos? El que lo va a sanar a usted y lo va a perdonar si usted está en pecado. ¿Ya su nombre? El Dios que predicamos, Él puede agarrar todas las aguas en el hoyo de su mano. Es el Dios que tenemos. Aleluya. Un Dios que no duerme. Un Dios que escucha a todos los que le invocan. Ahora no voy a creer que solamente aquí en la tierra nomás tiene seres vivientes. No, Dios tiene galaxias, el mundo es que usted ni se imagina. Y lo ha creado Dios. Y Él es el que despliega. Él es el que a esta tierra la va a convertir en lago de fuego por causa de la sangre que ha sido derramada en esta tierra. ¿Ya su nombre? Y Él ha creado una nueva Jerusalén para todos los que se salvan, para todos los que guardan su palabra. Gloria al Señor. Si verdaderamente soy mi discípulo, guarda mis palabras, dice. El que guarda mis palabras, ese es verdaderamente mi discípulo, ese va a ir a la vida eterna. Si usted no estaba guardando la palabra de Dios, hoy día reconcíliese con Dios, acepte a Jesucristo y comience a guardar la palabra de Dios, y usted tiene esperanza de vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor.
Muchas cosas quisiera hablarle, pero otro día vamos a seguir conversando. En la Biblia hay bastante para hablar. Yo me puedo quedar un año ahí predicando y no termino. ¿Quién vive? Lea la Biblia, léala, medítela. Levantemos la mano para Dios, oremos. Cierra tus ojos, comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Confirma, confirma, Señor, confirma tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Rompe cadenas, rompe todas, quémalo al diablo, quémalo los demonios. Sal, demonios, sal, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.